El aroma de café recién hecho y pan de queso recién salido del horno llenaba el aire de la cafetería Sabor del Mar, un establecimiento modesto ubicado en el malecón de Puerto Vallarta, Jalisco. Entre el ruido de las olas rompiendo en la playa y el murmullo animado de los turistas, Lupita Hernández, de 28 años, se movía con destreza equilibrando bandejas y anotando pedidos. Sus cabellos rizados siempre estaban recogidos en un moño improvisado, con algunos mechones rebeldes enmarcando su rostro de rasgos marcados y piel morena. Aquella cafetería era más que su lugar de trabajo desde hacía 5 años. Era su refugio. Allí, entre sonrisas amables y pedidos anotados, Lupita encontraba una rutina que la mantenía segura, distante de los sueños abandonados y de las expectativas frustradas que la vida le había presentado. Graduada en gastronomía por una universidad de Guadalajara, había regresado a su ciudad natal cuando los planes de trabajar en grandes restaurantes fueron interrumpidos por dificultades financieras y falta de oportunidades. ¿Otro café, doña Mercedes?, preguntó Lupita a la señora de 70 años que frecuentaba el local todas las mañanas, puntualmente a las 9. Sí, mijita, y cuéntame, ¿alguna novedad en tu vida? Hace tiempo que no veo ese brillo en tus ojos. Lupita sonrió, pero el gesto no alcanzó sus ojos. Doña Mercedes, con su perspicacia de quien ha vivido mucho, siempre lograba ver más allá de las apariencias. La vida sigue, doña Mercedes. Trabajo, casa, trabajo otra vez, la rutina de siempre. La señora la observó con ojos amables, pero preocupados. Eres demasiado joven para hablar como una vieja como yo, niña. La vida tiene más que ofrecer. Solo necesitas estar lista para recibirlo. Lupita asintió por educación, pero las palabras de la anciana quedaron resonando en su mente mientras atendía a los demás clientes. Por la noche, cuando el movimiento disminuía, le gustaba experimentar nuevas recetas en la pequeña cocina. Don Joaquín, el dueño de la cafetería, un español que se había enamorado de México en los años 80 y nunca más regresó a su tierra natal, siempre le daba libertad para crear. Tienes talento, muchacha. No deberías estar desperdiciándolo. Aquí, decía frecuentemente, con su acento cargado. Aquel viernes el movimiento era mayor de lo normal. La temporada de verano comenzaba a atraer turistas de todo el país, y la cafetería, estratégicamente ubicada cerca de la playa, se convertía en punto de parada obligatorio. Lupita trabajaba sin descanso desde las 6 de la mañana, y ya pasaban de las 8 de la noche cuando notó a un hombre sentado solo en una de las mesas exteriores, observando el mar. Había algo diferente en él. No era el típico turista con ropa colorida y piel enrojecida por el sol. Vestía pantalón de mezclilla y una camisa blanca simple, el cabello negro cortado al ras, postura erguida. Lupita se acercó para atenderlo. Buenas noches. ¿Ya decidió qué va a pedir? El hombre se giró y sus miradas se encontraron. Tenía ojos profundos y serenos, una pequeña cicatriz cerca de la ceja derecha, y algo en su rostro despertó en Lupita una familiaridad que no logró explicar. ¿Me recomienda algo?, preguntó él con voz grave y una leve sonrisa. El pescado. A la veracruzana es la especialidad de la casa. Yo misma preparé la salsa hoy. Entonces será pescado a la veracruzana, asintió él, cerrando el menú. Mientras preparaba el pedido en la cocina, Lupita se encontró pensando en el hombre. Misterioso. Había algo en su mirada que la intrigaba, como si cargara historias que a ella le gustaría escuchar. Se esmeró en el plato, decorándolo con hojas frescas de cilantro y un toque de aceite de oliva. Al servir la cena, notó que él observaba el local con atención, como quien intenta reconocer algo familiar. ¿Trabajas aquí desde hace mucho tiempo?, preguntó él sorprendiéndola. 5 años, respondió Lupita. ¿Por qué? Tengo la impresión de que ya estuve aquí antes. El lugar cambió, pero aún mantiene una energía familiar. Lupita sonrió, más por educación que por estar de acuerdo. Don Joaquín renovó la cafetería hace 2 años, pero mantuvo la esencia. Los clientes antiguos siempre dicen que el aroma y el sabor siguen siendo los mismos.
El hombre asintió y probó el primer bocado del pescado. Sus ojos se cerraron por un momento, como si saboreara no solo la comida, sino también recuerdos. «Extraordinario», comentó. «¿Dijiste que preparaste la salsa?» «Sí, es una receta que aprendí con mi abuela y modifiqué un poco. Estudié gastronomía, pero acabé trabajando como mesera». «Las mejores historias raramente siguen el camino planeado», respondió él, con un tono que parecía cargar experiencia propia. Durante la comida, Lupita lo observaba discretamente, mientras atendía otras mesas. Había algo magnético en aquel hombre, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que despertaba su curiosidad. Cuando terminó de comer, él la llamó nuevamente. «¿Puedo hablar con el liua, responsable de la cafetería?» El corazón de Lupita se aceleró temiendo que hubiera algo mal con la comida. «Don Joaquín no está hoy, pero yo soy la gerente. ¿Hubo algún problema?» El hombre sonrió tranquilizándola. «Al contrario, quiero elogiar la comida y principalmente a la persona que la preparó». Lupita sintió que las mejillas le ardían con el elogio inesperado. «Gracias. Es gratificante cuando alguien aprecia lo que hacemos». Él pagó la cuenta, dejando una generosa propina, y se levantó para irse. Antes de salir, se volvió hacia Lupita. «Me llamo Miguel Ramírez. Estaré en la ciudad por algunas semanas. Pienso volver para probar más de tu talento culinario». Algo en el nombre hizo que Lupita frunciera el ceño, como si intentara acceder a un recuerdo distante. «Yo soy Lupita Hernández», respondió automáticamente. Miguel pareció congelarse. Por un momento sus ojos abriéndose ligeramente antes de recuperar la compostura. «Lupita Hernández», repitió lentamente. «¿De Oaxaca?» El corazón de ella se disparó. ¿Cómo sabía su ciudad natal? «Sí, nací en Oaxaca, pero vivo aquí desde hace años. ¿Nos conocemos?» Una sonrisa lenta se formó en el rostro de Miguel, iluminando sus ojos de una manera que transformó completamente su expresión. «Creo que sí, Lupita. Hace mucho tiempo. Estudiaste en la escuela primaria Benito Juárez». La cafetería alrededor pareció desaparecer. Recuerdos hace mucho olvidados comenzaron a emerger en la mente de Lupita. Un niño delgaducho con rodillas raspadas, defendiéndola de abusones en el patio de la escuela. Tardes de estudio en la biblioteca municipal. Un último abrazo antes de una mudanza repentina. «¿Miguel, de quinto grado, que se mudó a Ciudad de México a mitad del año escolar?» El hombre asintió, sus ojos ahora brillando con emoción, contenida. «Él mismo, aunque he pasado por muchos lugares desde entonces». Lupita sintió que el mundo giraba a su alrededor. Miguel había sido su mejor amigo durante la infancia, su primer amor platónico, el niño que había prometido volver por ella algún día. Y entonces, como por arte de magia, desapareció de su vida por casi 20 años. «Mi turno termina en media hora», dijo impulsivamente. Miguel sonrió, una sonrisa que cargaba el peso de años de experiencias y la ligereza de reencontrar algo precioso que se creía perdido. «Entonces, esperaré». «Tenemos mucho de qué hablar, Lupita Hernández». Mientras él volvía a sentarse, ahora con una taza de café, Lupita sintió algo despertar dentro de ella. Una sensación adormecida durante años, como si una parte de sí misma que había estado hibernando finalmente comenzara a despertar. El resto de su turno pasó en un borrón de emociones y preguntas. ¿Quién era Miguel Ramírez ahora? ¿Qué le habría pasado en todos esos años? ¿Y por qué el destino había decidido reunirlos justo allí, en la cafetería Sabor del Mar, en una noche común que ahora prometía ser el inicio de algo extraordinario? Cuando Lupita finalmente terminó su turno, las manos le temblaban ligeramente mientras guardaba el delantal. Se miró rápidamente en el pequeño espejo del baño de empleados, arregló su cabello y respiró profundo. Afuera Miguel la esperaba pacientemente, observando el movimiento de las olas en la playa parcialmente iluminada por la luz de la luna. «¿Lista para una caminata en la arena?», preguntó ella, tratando de sonar casual a pesar del corazón acelerado. Miguel sonrió y se levantó. «No puedo imaginar nada mejor».
Caminaron en silencio hasta la orilla de la playa, quitándose los zapatos para sentir la arena aún tibia del calor del día. La noche estaba clara, salpicada de estrellas, y una brisa suave traía el olor característico del mar. Lupita sentía una mezcla confusa de emociones. Alegría por el reencuentro inesperado, curiosidad sobre la vida que Miguel había llevado y una pizca de resentimiento por la desaparición repentina años atrás. Entonces, ¿qué te trae a Puerto Vallarta después de tanto tiempo? Lupita rompió el silencio. Miguel respiró hondo antes de responder, como si organizara sus pensamientos. Estoy aquí por trabajo, en realidad. Fui designado para coordinar un proyecto de reintegración social para veteranos militares aquí en la costa del Pacífico. ¿Militar? ¿Seguiste carrera en las Fuerzas Armadas? Ejército, confirmó él. Serví durante 12 años, incluso en misiones de paz con la ONU. Recientemente pedí transferencia a proyectos sociales. Lupita lo observó con una nueva mirada. El niño delgado de su infancia se había transformado en un hombre con presencia marcada y mirada experimentada. La cicatriz cerca de la ceja contaba historias que ella aún no conocía. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Cómo una estudiante de gastronomía talentosa acabó trabajando de mesera en Puerto Vallarta? La pregunta, aunque hecha sin juzgar, tocó un punto sensible. Lupita tardó algunos segundos antes de responder. La vida no siempre sigue los planes, ¿verdad? Mi madre enfermó durante mi último año de universidad. Necesité volver para cuidarla y acabé quedándome. Después, cuando intenté retomar mi carrera, las puertas parecían haberse cerrado. Lamento lo de tu madre. ¿Cómo está ahora? Mejor, gracias. Adiós. Vive conmigo en un departamento pequeño aquí cerca. Trabaja medio tiempo como costurera. Caminaron algunos metros más en silencio, solo el sonido de las olas llenando el espacio entre las palabras no dichas. ¿Sabes?, comenzó Miguel, vacilante. Intenté ponerme en contacto. Lupita se detuvo, volviéndose hacia él con sorpresa. ¿Cuándo? ¿Cómo? Nunca recibí nada. Miguel pasó la mano por su cabello corto, un gesto que Lupita reconoció de la infancia, cuando él se ponía nervioso. En los primeros años, después de la mudanza, escribí cartas, muchas de ellas. Cuando no obtuve respuesta, intenté llamar al número que teníamos. Estaba desactivado. El corazón de Lupita se encogió. Los cambios frecuentes de domicilio tras el divorcio de sus padres, el cambio de números telefónicos, todo había contribuido a cortar los lazos con su pasado. Nos mudamos mucho después de que te fuiste. Mis padres se separaron y mamá y yo nunca nos quedábamos mucho tiempo en el mismo lugar. Un destello de comprensión pasó por los ojos de Miguel. La vida tiene una forma extraña de seguir su curso, ¿no? Y ahora, después de tantos años, nos encontramos por casualidad. ¿Será realmente casualidad?, cuestionó Lupita con una pequeña sonrisa en los labios. Doña Mercedes, una cliente habitual, siempre dice que las coincidencias son solo la forma del universo de ser discreto. En su planificación, Miguel rió, un sonido que trajo confort a Lupita, como una melodía familiar de una canción hace mucho olvidada. Tu doña Mercedes parece una mujer sabia. Se sentaron en la arena, observando las olas rompiendo en la playa. La luna se reflejaba en el agua, creando un camino plateado que parecía conducir hasta el horizonte infinito. ¿Recuerdas cuando soñábamos con construir una balsa y navegar hasta encontrar una isla desierta?, preguntó Miguel con la voz teñida de nostalgia. Lupita sonrió al recordar. Incluso dibujaste los planos de la casa en el árbol que construiríamos allí. Y tú planeaste todo el menú que prepararíamos con los frutos del mar y plantas exóticas. Éramos soñadores, ¿verdad? Miguel se volvió para mirarla, sus ojos repentinamente serios. Todavía podemos serlo, Lupita. Algo en la forma en que dijo su nombre hizo que el corazón de ella saltara. Era como si los años no hubieran pasado, como si aún fueran aquellos niños llenos de planes y sin miedo al futuro. Algunos sueños tienen fecha de caducidad, Miguel. O tal vez solo necesitan ser adaptados, rebatió él.
Todavía cocinas, todavía creas recetas maravillosas. El sueño está vivo, solo esperando la oportunidad correcta. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades no exploradas y caminos no tomados. Finalmente, Lupita preguntó lo que la intrigaba desde el momento del reconocimiento en la cafetería. ¿Cómo me reconociste después de tanto tiempo? Yo era solo una niña cuando nos vimos por última vez. Miguel sonrió mirando al cielo estrellado antes de responder. Tus ojos, dijo simplemente, tienen el mismo brillo de curiosidad y gentileza. Y cuando sonreíste al servir a esa señora mayor, fue como volver en el tiempo. Esa sonrisa que iluminaba los días más sombríos en la escuela. Lupita sintió que el rostro le ardía, agradecida por la oscuridad que ocultaba su rubor. ¿Recuerdas la promesa?, preguntó Miguel súbitamente. El corazón de Lupita se aceleró. Claro que recordaba. En la víspera de la partida de Miguel, ambos con 12 años habían hecho una promesa bajo el gran ahuehuete del patio de la escuela. Que nos encontraríamos nuevamente cuando fuéramos adultos, murmuró ella, y que, sin importar lo que pasara, seríamos importantes en la vida del otro. Promesas de niños, comentó Miguel, pero su voz no transmitía incredulidad, solo una suave constatación. Que se están cumpliendo con algunos años de retraso, completó Lupita. Se miraron y en ese momento algo cambió en el aire entre ellos. No era solo nostalgia o el reconocimiento de una amistad antigua. Era el inicio de algo nuevo, construido sobre los cimientos del pasado, pero con la promesa de un futuro diferente. Tengo una ceremonia importante mañana, dijo Miguel rompiendo el momento. Un evento del ejército donde recibiré una condecoración por los servicios prestados en la última misión. Eso es increíble, Miguel, felicidades. Él vaciló un momento antes de continuar. Me gustaría que vinieras conmigo. La propuesta tomó a Lupita por sorpresa. ¿Yo? Pero, ¿por qué? Debe ser algo formal, con personas importantes. Exactamente. Por eso, interrumpió él, estará lleno de autoridades y conversaciones protocolarias. Tener a alguien con quien puedo ser simplemente yo mismo haría toda la diferencia. Después de una pausa, añadió, además hay alguien que quisiera mucho conocerte. La curiosidad de Lupita fue instantáneamente despertada. ¿Quién? El general Rodríguez, mi mentor en los últimos años y la razón por la que estoy en este proyecto social. Le hablé de ti. ¿De mí? Pero nos reencontramos hoy. Miguel sonrió un poco avergonzado. No sobre el reencuentro, sobre la amiga de la infancia que me inspiró a seguir adelante en los momentos difíciles, sobre la niña que me enseñó el valor de la amabilidad y la determinación. Lupita se quedó sin palabras, conmovida por la revelación de que había permanecido en los recuerdos de Miguel durante todos esos años, así como él en los de ella. La ceremonia será en el Hotel Marítimo a las 7 de la noche, continuó. Puedo mandar un coche a recogerte. No necesito coche, respondió Lupita finalmente encontrando su voz. Tengo mi moto. Miguel rió. ¿Una motociclista? Eso es novedad. Hay muchas novedades por descubrir el uno del otro, Miguel Ramírez. Se levantaron sacudiendo la arena de la ropa. La noche estaba avanzada y ambos tenían compromisos al día siguiente. ¿Entonces vendrás?, preguntó Miguel, su voz revelando una vulnerabilidad que contrastaba con su postura firme. Lupita vaciló solo por un segundo antes de responder, estaré allí, lo prometo. Mientras caminaban de regreso por la playa hacia la calle iluminada, Lupita sintió una ligereza que no experimentaba desde hacía años. Era como si un peso invisible hubiera sido removido de sus hombros, reemplazado por la expectativa de posibilidades que el mañana podría traer. Miguel, el niño de sus recuerdos de infancia, había regresado a su vida como un hombre, trayendo consigo promesas antiguas y nuevas oportunidades. A la mañana siguiente, Lupita despertó incluso antes de que sonara el despertador. Los primeros rayos de sol entraban por la ventana del pequeño departamento que compartía con su madre en el barrio Lázaro Cárdenas, área más alejada del centro turístico de Puerto Vallarta. El encuentro con Miguel parecía casi un sueño, pero el número de teléfono guardado en su celular confirmaba que había sido real.
Despertaste temprano para ser sábado, comentó doña Esperanza, su madre, mientras preparaba café en la Onto, cocina estrecha. Con 55 años, Esperanza Hernández mantenía la belleza y la fuerza que siempre la habían caracterizado, a pesar de las marcas dejadas por la enfermedad que había enfrentado años atrás. «Tengo mucho que hacer hoy», respondió Lupita besando la frente de su madre antes de servirse café. «¿Algo relacionado con el hombre que te trajo a casa anoche?» Lupita casi se atraganta con el café. «¿Cómo supiste?» Doña Esperanza sonrió con sabiduría. «Las paredes son delgadas, hija, y llegaste tarareando, cosa que no hacías desde hace mucho tiempo». Lupita se sentó a la mesa, decidiendo que no había motivo para ocultar lo sucedido. Le contó a su madre sobre el reencuentro con Miguel, omitiendo solo la intensidad de las emociones que había sentido. «Miguel Ramírez», repitió doña Esperanza pensativa. «Aquel niño delgado que venía a estudiar aquí a casa en Oaxaca, que te defendió de esos abusones en la escuela». «El mismo», confirmó Lupita, sorprendida de que su madre lo recordara después de tantos años y tantos cambios en sus vidas. «Y ahora es un militar condecorado». Doña Esperanza sacudió la cabeza, admirada. «La vida da vueltas, en verdad. ¿Y te invitó a la ceremonia?» Lupita asintió de repente insegura. «No sé si debo ir. Será un evento formal, con personas importantes. ¿Qué me pondré? ¿Cómo debo comportarme?» Doña Esperanza observó a su hija con una mirada comprensiva. Durante años, había visto a Lupita disminuir sus propias ambiciones, conformándose con una vida menor de la que merecía, asumiendo responsabilidades que no eran exclusivamente suyas. La llegada de Miguel podría ser exactamente el empujón que su hija necesitaba. «En el armario de mi habitación», dijo doña Esperanza, «al fondo hay una caja azul. Dentro está un vestido que usé solo una vez, cuando tu padre me llevó a una cena especial en Guadalajara, antes de que nacieras». «Mamá, eso fue hace casi 30 años. Y el vestido está perfectamente conservado. Lo guardé para una ocasión especial. Esta parece ser la ocasión». 2 horas después, Lupita estaba frente al espejo, apenas reconociendo la imagen reflejada. El vestido azul marino, con un corte clásico que parecía desafiar el tiempo, se ajustaba perfectamente a su cuerpo. La tela fluida caía hasta poco debajo de las rodillas, con un escote discreto que valoraba su cuello. «Estás deslumbrante», dijo doña Esperanza, los ojos humedecidos de orgullo. «Es solo un evento, mamá. No voy a mudarme a otro planeta», bromeó Lupita tratando de disimular su propio nerviosismo. «No es solo un evento, hija. Es un nuevo comienzo». Las palabras de doña Esperanza permanecieron con Lupita mientras se dirigía a la cafetería para su turno de la tarde. Había acordado con don Joaquín que trabajaría solo hasta las 5, dándole tiempo suficiente para prepararse para la ceremonia. El día en la cafetería pasó en un borrón de actividades y pensamientos dispersos. Varias veces, Lupita se encontró mirando hacia la mesa donde Miguel había estado sentado la noche anterior, como si esperara verlo materializarse allí nuevamente. «¿Qué te pasa hoy, muchacha?», preguntó don Joaquín, notando su distracción. «Estás en las nubes». Lupita sonrió avergonzada. «Disculpe, don Joaquín, estoy con la cabeza llena». El viejo español la observó con sus ojos perspicaces. «Tiene que ver con aquel muchacho de anoche, ¿verdad? Los vi conversando después de tu turno». «Es un amigo de la infancia que reencontré por casualidad», explicó Lupita sintiendo que las mejillas le ardían. «¿Casualidad?». Don Joaquín soltó una risa ronca. «En mi tierra decimos que la casualidad es Dios paseando de incógnito por el mundo». A las 5, cuando terminó su turno, Lupita corrió a casa para prepararse. Tomó un baño largo, lavó su cabello y lo dejó suelto, cayendo en rizos naturales sobre los hombros. Con la ayuda de doña Esperanza, se aplicó un maquillaje ligero, apenas lo suficiente para realzar sus rasgos. «No importa quién esté allí», le dijo su madre mientras ajustaba el collar de perlas prestadas alrededor del cuello de su hija. «Recuerda quién eres, una mujer fuerte, talentosa y digna de estar en cualquier lugar.
A las 6:30, Lupita estaba lista. Optó por no usar la moto, temiendo que el viento desalineara su cabello y vestido. En su lugar, llamó a un taxi, lujo que raramente se permitía. El Hotel Marítimo era el más lujoso de Puerto Vallarta, frecuentado principalmente por turistas extranjeros y celebridades que buscaban discreción. Ubicado en una zona exclusiva de la playa, el edificio de arquitectura moderna destacaba en el paisaje con su fachada de vidrio reflejando la puesta de sol. Cuando el taxi se detuvo en la entrada, Lupita sintió que el estómago se le hundía. Militares uniformados e invitados con trajes elegantes entraban por el vestíbulo principal. Por un momento, consideró pedirle al conductor que la llevara de vuelta a casa. «Llegamos, señorita», anunció el taxista, interrumpiendo sus pensamientos. «De fuga». Con las manos ligeramente temblorosas, Lupita pagó el viaje y salió del coche. Respiró hondo, ajustó el vestido y caminó hacia la entrada, tratando de ignorar la mirada curiosa del portero. En el vestíbulo principal, siguió las indicaciones hacia el salón donde tendría lugar la ceremonia. Con cada paso, se sentía más fuera de lugar. El mármol pulido bajo sus pies, los arreglos florales elaborados, los meseros circulando con bandejas de champán, todo parecía pertenecer a un mundo al que ella no tenía acceso. «¿Puedo ayudarla, señorita?», preguntó una recepcionista, con una sonrisa ensayada. «Estoy aquí para la ceremonia militar», respondió Lupita tratando de sonar confiada. «¿Su nombre está en la lista de invitados?». Lupita vaciló. Miguel había mencionado que la invitaría, pero no habían discutido detalles prácticos. «Debería estar. Soy invitada del capitán Miguel Ramírez». La recepcionista consultó una lista en su tablet, frunciendo ligeramente. «El ceño. No veo su nombre aquí, señorita. ¿Cuál es su nombre completo?» «Lupita Hernández», respondió ella, sintiendo que el rostro le ardía de vergüenza. Antes de que la recepcionista pudiera responder, una voz familiar sonó detrás de Lupita. «Ella viene conmigo, Patricia. Es mi invitada especial». Lupita se giró para encontrar a Miguel, imponente en su uniforme de gala del ejército. Las insignias en su pecho brillaban bajo las luces del vestíbulo, pero fue su sonrisa lo que captó toda la atención de ella. «Lupita», dijo él acercándose, «¿viniste?». Había alivio en su voz, como si, a pesar de la promesa de ella, temiera que pudiera cambiar de opinión. «Lo prometí, ¿no?», respondió ella, encontrando seguridad en la presencia de él. Miguel la observó por un momento, sus ojos recorriendo el vestido azul marino y el cabello suelto. «Estás absolutamente deslumbrante», dijo finalmente, con una sinceridad que hizo que el corazón de Lupita saltara. «Gracias», murmuró ella. «Tú también estás impresionante». La recepcionista carraspeó discretamente, recordándole su presencia. «Voy a añadirla a la lista, capitán Ramírez. Pido disculpas por el inconveniente, señorita Hernández». Miguel ofreció el brazo a Lupita, que vaciló solo por un segundo antes de aceptarlo. Juntos caminaron hacia el salón principal, donde decenas de oficiales militares e invitados ya se reunían. «Estoy nerviosa», confesó Lupita en voz baja. «No pertenezco a este mundo». Miguel se detuvo, volviéndose para mirarla. «Este tampoco. Es mi mundo, Lupita. Son solo personas usando ropa bonita y hablando sobre cosas que parecen importantes, pero que, al final del día, no son lo que realmente importa». Había una sabiduría en sus palabras que sorprendió a Lupita. El niño soñador de su infancia se había transformado en un hombre que parecía comprender las complejidades de la vida de una forma que ella aún luchaba por alcanzar. «Además», continuó él con una sonrisa traviesa, «tengo algo que mostrarte que hará que todo valga la pena». Curiosa como siempre había sido, Lupita se dejó guiar a través del salón, pasando por grupos de militares que saludaban a Miguel respetuosamente. Algunos la miraban con curiosidad, otros con admiración discreta. Al fondo del salón, cerca de una ventana que ofrecía una vista panorámica del mar, un hombre mayor con el uniforme cubierto de medallas conversaba con una mujer elegante de mediana edad. «General Rodríguez», llamó Miguel, acercándose a la pareja.
Me gustaría presentarle a alguien muy especial. El hombre se giró y Lupita vio ojos amables en un rostro marcado por arrugas de expresión. «Ah, entonces esta es la famosa Lupita», dijo el general con una sonrisa cálida. «Miguel ha hablado mucho sobre ti». «General, con todo respeto, ¿cómo podría hablar de mí si nos reencontramos apenas ayer?», preguntó Lupita, confundida. El general intercambió una mirada cómplice con Miguel antes de responder. «Mi querida, este muchacho lleva tu recuerdo desde hace años. En las largas noches en misión, cuando compartíamos historias para mantener el ánimo, tú eras la protagonista de las suyas». Lupita miró a Miguel, que parecía súbitamente vulnerable a pesar del uniforme imponente. «Hay algo que necesito contarte, Lupita», dijo él en voz baja. «Algo que guardé por mucho tiempo». Antes de que pudiera continuar, sonó una campanilla anunciando el inicio de la ceremonia. El general tocó el brazo de Miguel. «Es hora, capitán. Su revelación tendrá que esperar un poco más». Mientras Miguel era conducido hacia el frente del salón, donde las autoridades ya se posicionaban, Lupita permaneció al lado de la esposa del general, con 1000 preguntas dando vueltas en su mente. ¿Qué secreto guardaba Miguel? ¿Por qué había hablado de ella al general? ¿Y por qué, a pesar de todas las incertidumbres, sentía como si estuviera exactamente donde debía estar por primera vez en muchos años? Las luces del salón disminuyeron sutilmente, mientras un oficial subía al escenario para dar inicio a la ceremonia. Lupita, sentada en una mesa cercana al escenario por insistencia de la esposa del general Rodríguez, observaba todo con una mezcla de fascinación y desconcierto. A su lado, doña Carmen, la amable esposa del general, ocasionalmente se inclinaba para explicarle aspectos del protocolo militar. «Miguel es uno de los más jóvenes en recibir esta condecoración», explicó Carmen en voz baja, mientras comenzaban los primeros discursos. «Normalmente se considera a oficiales con al menos 10 años más de servicio». Lupita asintió, sintiendo un orgullo inesperado. En la primera fila, Miguel mantenía la postura erguida, su perfil destacado contra el fondo azul marino del escenario. De vez en cuando, lanzaba miradas discretas en su dirección, como si quisiera asegurarse de que ella seguía allí. Un video comenzó a proyectarse en la pantalla, mostrando imágenes de una misión de paz en Haití. Lupita reconoció a Miguel entre los soldados, coordinando lo que parecía ser la construcción de un hospital de campaña. Había algo en la forma en que interactuaba con la población local, una gentileza detrás de la disciplina militar, que la conmovió profundamente. «Esa fue la Operación Esperanza», comentó Carmen. «Después del terremoto, muchos niños quedaron huérfanos. Miguel organizó no solo la asistencia médica, sino también un programa de acogida temporal». El video mostraba a Miguel cargando a una niña pequeña en brazos, sus ojos reflejando la misma compasión que Lupita recordaba de su infancia. «Siempre tuvo ese corazón enorme», murmuró Lupita, más para sí misma que para Carmen. La mujer sonrió, como si confirmara algo que ya sospechaba. «¿Sabes qué siempre dice cuando le preguntan de dónde viene esa dedicación? ¿Qué aprendió de una amiga de la infancia que le enseñó sobre coraje y amabilidad?» Las palabras golpearon a Lupita como una revelación. ¿Sería posible que, durante todos esos años, ella hubiera sido una inspiración para Miguel, así como él lo había sido para ella? ¿Un punto de referencia, una luz en momentos de duda? El video terminó con imágenes del equipo de Miguel regresando a México, recibidos como héroes. Enseguida, el general Rodríguez subió al escenario para dar su discurso. «Estamos aquí hoy», comenzó él, su voz grave resonando por el salón, «para reconocer no solo actos de valentía física, sino también el coraje moral y el liderazgo compasivo demostrados por el capitán Miguel Ramírez». El discurso del general trazó la trayectoria de Miguel en el ejército, su desempeño ejemplar en el colegio militar, las primeras misiones en Chiapas, el rápido ascenso en la carrera y, finalmente, las misiones internacionales que lo habían puesto en Mintusipú a destaque. «Pero lo que verdaderamente distingue al capitán Ramírez», continuó el general,
es su capacidad de nunca perder de vista el elemento humano en cada misión. En un mundo donde la tecnología frecuentemente sustituye el contacto personal, él nos recuerda la importancia de las conexiones genuinas. Al final del discurso, Miguel fue llamado al escenario para recibir su medalla. Todo el salón se puso de pie, aplaudiendo, mientras él caminaba con pasos firmes hasta el general. Lupita, emocionada, se unió a los aplausos, una lágrima testaruda escapando por la esquina de su ojo. Tras recibir la condecoración, Miguel se acercó al micrófono. Su mirada recorrió el salón hasta encontrar a Lupita, y por un momento fue como si hablara solo para ella. Honores como este nunca son logros individuales, comenzó él. Son el resultado de un esfuerzo colectivo y de influencias que nos moldean a lo largo de la vida. Agradeció a sus superiores, a los compañeros de misión, a su familia, y entonces hizo una pausa, como si reuniera valor para lo que vendría a continuación. Hace 20 años, cuando dejé mi ciudad natal, llevaba conmigo solo dos certezas: que serviría a mi país de la mejor forma posible y que un día reencontraría a la persona que más influyó en mi visión del mundo. Los ojos de Lupita se agrandaron. Él no podría estar hablando de ella, ¿o sí? Anoche, continuó Miguel, el destino finalmente cooperó. Por una casualidad, o quizás no tan casual, reencontré a esa persona. Y hoy, ella está aquí, honrándome con su presencia. Un murmullo curioso recorrió el salón, mientras miradas discretas buscaban identificar a la misteriosa persona mencionada. Lupita Hernández, dijo Miguel, su voz suavizándose al pronunciar el nombre. Tú me enseñaste, cuando éramos apenas niños, que la verdadera fuerza está en la amabilidad, que el coraje frecuentemente se manifiesta en los gestos más simples y que nuestras elecciones, por pequeñas que parezcan, pueden cambiar el curso de otras vidas. Lupita sintió que el rostro le ardía, mientras todas las miradas se volvían hacia ella. Quiso desaparecer, esconderse bajo la mesa, huir de aquella atención inesperada. Pero algo en la mirada de Miguel la mantuvo anclada, dándole fuerzas para soportar el momento. La medalla que recibo hoy, concluyó él, es tanto tuya como mía, porque sin las semillas que plantaste, yo no sería el hombre en que me convertí. Los aplausos que siguieron fueron ensordecedores. Lupita, paralizada por la emoción, solo asintió en agradecimiento, incapaz de articular palabras. A su lado, doña Carmen apretó su mano en un gesto de apoyo silencioso. Después de la ceremonia formal, comenzó un cóctel. Lupita fue presentada a diversos oficiales y sus esposas, todos curiosos por conocer a la mujer que había sido mencionada en el discurso del capitán Ramírez. Ella respondía a las preguntas educadamente, aunque se sentía como una actriz improvisando en un papel para el que no había ensayado. «Respira», susurró Miguel, finalmente consiguiendo un momento a solas con ella en un rincón más tranquilo del salón. «Lo estás haciendo maravillosamente bien. Me tomaste por sorpresa», respondió Lupita, aún tratando de procesar todo lo que había ocurrido. «No esperaba ese discurso». «Cada palabra fue sincera», aseguró él. «Y hay mucho, más que necesito decirte, pero no aquí, no ahora». Antes de que pudieran continuar la conversación, fueron interrumpidos por un hombre alto, de cabello canoso y postura elegante, que se acercó con una sonrisa cordial. «Capitán Ramírez», llamó él, extendiendo la mano. «Discurso inspirador, y esta debe ser la famosa Lupita Hernández». Miguel hizo las presentaciones formales. «Lupita, este es Eduardo Mendoza, chef ejecutivo del Grupo Sabores de México y consultor gastronómico del Programa de Alimentación de las Fuerzas Armadas». El hombre estrechó la mano de Lupita con firmeza. «Es un placer conocerla, señorita Hernández. Su amigo aquí habla muy bien de sus habilidades culinarias». Lupita lanzó una mirada confusa a Miguel, que parecía extrañamente satisfecho consigo mismo. «El capitán Ramírez mencionó que usted es graduada en gastronomía por la Universidad de Guadalajara», continuó Eduardo, «y que desarrolló algunas técnicas interesantes, combinando ingredientes regionales del Pacífico con métodos de cocción contemporáneos. Yo
Sí, ese fue el tema de mi trabajo final de carrera, respondió Lupita, sorprendida de que Miguel supiera esto. Pero ¿cómo? Investigué un poco, admitió Miguel con una sonrisa avergonzada. Después de que nos separamos anoche, sentí curiosidad sobre lo que había pasado contigo en todos estos años. Eduardo Mendoza observaba la interacción entre los dos con interés. Señorita Hernández, estoy formando un equipo para un nuevo proyecto en Guadalajara. Un restaurante escuela enfocado en gastronomía sustentable, utilizando ingredientes nativos en riesgo de olvido. Basado en lo que Miguel me contó y en el entusiasmo que demostró al hablar sobre el plato que probó anoche, me gustaría invitarla a una entrevista. Lupita parpadeó varias veces, segura de que había entendido mal. ¿Una entrevista? Para trabajar como chef en su restaurante. Para comenzar como chef asistente y potencialmente asumir la posición de chef de investigación y desarrollo. El proyecto tiene financiamiento garantizado por 3 años, con buenas perspectivas de extensión. La cabeza de 1910, Lupita daba vueltas. En menos de 24 horas, su mundo tranquilo había sido completamente puesto de cabeza. Primero el reencuentro con Miguel, ahora esta oportunidad profesional inesperada. Yo no sé qué decir, balbuceó ella. Diga que lo pensará, sugirió Eduardo, entregándole una tarjeta elegante. Y llámeme el lunes para que programemos la entrevista formal. El capitán Ramírez habló también de usted, que ya estoy convencido, pero los protocolos deben seguirse. Tras la salida de Eduardo, Lupita se volvió hacia Miguel, una mezcla de emociones desbordando en su mirada. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó, su voz una mezcla de confusión y esperanza. Miguel sonrió, aquella sonrisa que ella recordaba también de su infancia, parte traviesa, parte orgullosa. Sucede que anoche, después de despedirnos, no pude dormir. Me quedé pensando, en ti, en tus talentos desperdiciados, en la injusticia de que alguien tan brillante estuviera atada a un trabajo que no la desafía. Entonces, decidiste interferir, concluyó Lupita, sin saber si debía sentirse agradecida u ofendida. Solo, te mencioné a la persona correcta, corrigió él. El resto fue mérito tuyo. El pescado a la veracruzana que preparaste anoche me dejó genuinamente impresionado. Habría hecho lo mismo por cualquier chef talentoso. Pero ambos sabían que no era verdad. Había algo más profundo motivando las acciones de Miguel, algo que quizás él mismo aún no estaba listo para admitir completamente. ¿Por qué estás haciendo todo esto por mí?, preguntó Lupita finalmente, con la vulnerabilidad evidente en su voz. Miguel tardó un momento antes de responder, sus ojos fijos en los de ella, como si buscara las palabras perfectas. Porque durante todos estos años en que estuvimos separados, durante cada misión difícil, cada momento de duda, me preguntaba qué dirías tú, cómo enfrentarías la situación. Hizo una pausa, respirando hondo. Fuiste mi norte, Lupita, incluso ausente, y ahora que el destino nos reconectó, quiero ser para ti lo que tú siempre fuiste para mí, un puente hacia posibilidades mayores. La intensidad de sus palabras dejó a Lupita sin respuesta. Antes de que pudiera encontrar su voz, fueron nuevamente interrumpidos, esta vez por el general Rodríguez. Capitán Ramírez, los representantes del ministerio están pidiendo hablar con usted, informó él, lanzando una mirada comprensiva a Lupita. Política, mi querida, siempre interfiriendo en los momentos más importantes. Miguel asintió. El deber llamaba. Lupita, ¿podemos continuar esta conversación después? Hay algo más que necesito contarte, algo que guardé durante todos estos años. Intrigada, Lupita asintió. Mientras lo observaba alejarse para cumplir con sus obligaciones sociales, una certeza crecía en su corazón. Su vida, que hasta ayer parecía tan estancada, ahora estaba en plena transformación. Y en el centro de ese torbellino estaba Miguel Ramírez, el niño que un día prometió volver y que, contra todas las probabilidades, había cumplido su promesa. La ceremonia se extendió hasta tarde en la noche. Mientras Miguel cumplía con sus obligaciones sociales, Lupita fue adoptada por el grupo de esposas de oficiales, que la acogieron con curiosidad genuina. Doña Carmen especialmente,
Parecía haber tomado para sí la misión de hacer que Lupita se sintiera cómoda. Mi marido dice que Miguel cambió después de conocerlo en Haití, comentó Carmen mientras compartían una mesa durante la cena. Antes era eficiente, disciplinado, pero un tanto distante, como si mantuviera una barrera entre sí mismo y el mundo. ¿Y eso cambió?, preguntó Lupita, tratando de conciliar esa descripción con el niño cálido que había conocido en 1970, la infancia. Profundamente. El general cree que la misión humanitaria despertó algo adormecido en él. Carmen hizo una pausa, observando a Miguel del otro lado del salón. Ahora entiendo que tal vez fue el recuerdo de ti lo que reencontró allá. Lupita sintió que el rostro le ardía. Creo que está sobreestimando mi influencia, doña Carmen. La mujer sonrió con sabiduría. Mi querida, raramente comprendemos el impacto que causamos en las vidas ajenas. A veces, un simple gesto de bondad se transforma en la brújula moral de otra persona. Aquellas palabras permanecieron con Lupita el resto de la noche. Mientras observaba a Miguel interactuar con autoridades y colegas militares, se preguntaba qué versión de ella vivía en los recuerdos de él. ¿Sería una Lupita idealizada, más valiente y determinada de lo que ella realmente se sentía? Ya pasaba de la medianoche, cuando finalmente consiguieron un momento a solas. Los invitados comenzaban a dispersarse y Miguel la encontró en la terraza del hotel, donde ella admiraba el mar bajo la luz de la luna. «Disculpa. La demora», dijo él uniéndose a ella en la balaustrada. «Política militar. Inevitable pero agotadora». «Pareces habituado», observó Lupita, navegando entre generales y ministros con tanta naturalidad. Miguel rió, un sonido cansado pero genuino. «Es solo una fachada bien ensayada. Por dentro, sigo siendo aquel niño torpe que tropezaba con sus propias palabras». El silencio que siguió fue cómodo, llenado apenas por el sonido de las olas rompiendo en la playa abajo y la música distante que aún venía del salón. «Mencionaste que había algo más que contarme», recordó Lupita finalmente. Miguel respiró hondo, como si reuniera coraje. «Sí, hay algo que llevo conmigo desde hace mucho tiempo, algo que tal vez debería haber compartido antes, pero nunca encontré la forma o el momento adecuado». Del bolsillo interno de su uniforme sacó un sobre visiblemente antiguo, amarillento por el tiempo, pero cuidadosamente preservado. Los bordes estaban levemente arrugados, como si hubiera sido manipulado innumerables veces a lo largo de los años. «¿Qué es esto?», preguntó Lupita, intrigada. «Una carta», respondió él simplemente, «escrita el día que dejé Oaxaca. Una carta para ti, que nunca tuve la oportunidad de entregar». Con manos ligeramente temblorosas, él ofreció el sobre a Lupita. Ella lo tomó, notando su propio nombre escrito al frente con la caligrafía desaliñada de un preadolescente. «¿Llevaste esto contigo por 20 años?» Miguel asintió, súbitamente vulnerable. Al principio esperaba poder enviarla. Después se convirtió en una especie de talismán. En los momentos más difíciles me recordaba quién quería ser. Lupita abrió el sobre con cuidado, como si manipulara una reliquia preciosa. Dentro, una hoja de cuaderno doblada, las líneas azules descoloridas por el tiempo. La caligrafía, aunque infantil, era legible, cada palabra cuidadosamente formada como si el joven escritor temiera cometer «¿errores que puedo?», preguntó ella vacilante. «Por favor», respondió Miguel, volviéndose para darle privacidad, observando el mar mientras ella leía. «Querida Lupita, cuando leas esta carta, ya estaré en Ciudad de México. Mamá dice que la mudanza será buena. Para nosotros, que tendré nuevas oportunidades, nuevos amigos. Pero ¿cómo puedo explicarle que no quiero nuevos amigos? Solo te quiero a ti, con tu sonrisa que hace que cualquier día malo parezca mejor, con tus historias locas y tu valentía para enfrentar a esos niños que se metían conmigo. Prometo que escribiré todas las semanas. Te contaré sobre la nueva escuela, sobre la Ciudad de México con sus edificios extraños que parecen naves espaciales. Y un día, cuando sea grande, volveré a buscarte. Podremos viajar por el mundo, como siempre planeamos, probando comidas diferentes y ayudando a la gente. Tú serás una chef famosa y yo
Bueno, todavía no sé qué seré, pero será algo importante, lo prometo. Anoche miré las estrellas y pensé que, aunque separados, estaremos bajo el mismo cielo. Eso me hizo sentir menos triste. Espero que tú también mires las estrellas, a veces si te acuerdes de mí. Quisiera haber sido lo suficientemente valiente para decir esto en persona, pero siempre me pongo nervioso cerca de ti. Eres la persona más especial que he conocido, Lupita, y un día, no importa cuánto tiempo pase, volveremos a encontrarnos. Con cariño, tu amigo para siempre, Miguel. Lupita sintió lágrimas calientes corriendo por su rostro. Las palabras simples y sinceras de aquel niño de 12 años la transportaron de vuelta en el tiempo, a los días soleados en Oaxaca, cuando la vida parecía llena de posibilidades infinitas. Yo también miraba las estrellas, susurró ella, doblando cuidadosamente la carta, en los primeros meses después de tu partida todas las noches. Miguel se volvió para mirarla, la emoción evidente en sus ojos. Intenté encontrarte tantas veces, confesó él. Cuando comencé a ganar mi propio dinero, a los 18 años, incluso contraté a un detective privado, pero tu familia se había mudado tantas veces y sin internet como tenemos hoy, es extraño pensar que vivíamos a apenas algunos cientos de kilómetros uno del otro, reflexionó Lupita. Cuando volví a Jalisco, probablemente tú todavía estabas en Ciudad de México. Los caminos de la vida raramente son directos, comentó Miguel. Tal vez necesitábamos ese tiempo separados para crecer, para convertirnos en quienes somos. Lupita asintió, entendiendo la sabiduría en aquellas palabras. Si hubieran permanecido cerca, serían personas diferentes hoy. Cada experiencia, cada dificultad enfrentada los había moldeado, preparándolos para este momento. ¿Qué sucede ahora?, preguntó ella, devolviendo la carta a Miguel. Él rechazó con un gesto. Suave. Es tuya, siempre lo fue. No me refiero a la carta, aclaró Lupita. Me refiero a nosotros, a esta reconexión inesperada. Miguel miró hacia el horizonte, donde el cielo nocturno encontraba el mar en una línea indistinta. Eso depende de muchas cosas, comenzó él cautelosamente. De lo que queremos, de lo que es posible. Mi vida no es exactamente convencional. Siempre estoy entre misiones. Raramente permanezco en el mismo lugar por mucho tiempo. Y yo acabo de recibir una oferta de empleo en Guadalajara, completó Lupita. Que deberías aceptar, se apresuró Miguel. Es una oportunidad increíble, Lupita. Eduardo Mendoza es uno de los mayores nombres de la gastronomía mexicana y el proyecto es revolucionario. Lupita percibió algo en su voz, una mezcla de entusiasmo genuino por ella y una vacilación casi imperceptible. Sabías sobre este proyecto antes de mencionarme a Eduardo, ¿verdad? Miguel tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado. Sí. En realidad, las Fuerzas Armadas están parcialmente involucradas en la financiación. Es un proyecto piloto que podría expandirse a otras regiones del país, combinando sustentabilidad alimentaria, preservación cultural y desarrollo económico local. ¿Y tu nuevo cargo tiene alguna relación con esto?, preguntó Lupita, comenzando a unir las piezas. Soy el coordinador regional para el Pacífico, confirmó él, basado en Guadalajara por los próximos 2 años como mínimo. Una sonrisa lenta se formó en el rostro de Lupita a medida que comprendía las implicaciones. Entonces no estarías solo ayudándome a conseguir un empleo. Estaríamos trabajando en el mismo proyecto, de cierta forma. En departamentos diferentes, con autonomía completa, garantizó Miguel rápidamente. Tu contratación se basaría exclusivamente en tu mérito profesional. Eduardo es extremadamente meticuloso. Lupita caminó hasta la balaustrada, contemplando el paisaje nocturno mientras procesaba la situación. Parte de ella quería creer que todo era simplemente destino, una convergencia mágica de caminos separados. Otra parte, más cautelosa, cuestionaba si no estaba siendo manipulada, aunque fuera con las mejores intenciones. ¿Por qué no me contaste esto antes?, preguntó finalmente. Porque quería que tomaras tu decisión basada solo en la oportunidad profesional, no en nosotros, explicó Miguel, uniéndose a ella.
Eres demasiado talentosa para estar sirviendo mesas en una cafetería turística, Lupita. Mereces esta oportunidad independientemente de cualquier otra consideración. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades no pronunciadas. La brisa marina agitaba suavemente el cabello de Lupita, mientras las estrellas brillaban en el cielo como testigos silenciosos de aquel momento. «Tengo miedo», confesó ella finalmente, su voz casi un susurro. «¿De qué?», preguntó Miguel gentilmente. «De que la realidad no corresponda a las expectativas, de que la Lupita que llevaste en tus recuerdos todos estos años no sea quien realmente soy». Miguel tocó levemente su rostro, girándolo para que sus miradas se encontraran. «No me enamoré de un recuerdo, Lupita. Me enamoré de la niña que conocí hace 20 años y me estoy enamorando nuevamente de la mujer que está frente a mí ahora». La confesión, tan simple y directa, dejó a Lupita sin palabras. Antes de que pudiera responder, el celular de Miguel sonó rompiendo el momento. «Disculpa, necesito atender», dijo él después de verificar el identificador de llamadas. «Es el general Rodríguez». Mientras Miguel se alejaba para atender, Lupita permaneció en la terraza, la carta antigua segura en sus manos, el corazón latiendo en un ritmo nuevo, como si despertara de un largo sueño. Cualquiera que fuese la decisión que tomara ahora, sobre el empleo, sobre Miguel, sobre su futuro, sabía que ya no estaría guiada por el miedo o la resignación, sino por la posibilidad de finalmente reclamar la vida que siempre había soñado. A unos metros de distancia, Miguel conversaba por teléfono, su expresión gradualmente cambiando de profesional a preocupada. Cuando regresó, había una nueva tensión en sus hombros. «¿Sucedió algo?», preguntó Lupita notando el cambio. «Una situación de emergencia», respondió él vagamente. «Necesito regresar a Ciudad de México mañana temprano. Cuestiones de seguridad nacional que no puedo discutir». La realidad de quién era él. No solo Miguel, su amigo de la infancia, sino el capitán Ramírez, con responsabilidades y compromisos que ella apenas podía comprender. Golpeó a Lupita con fuerza renovada. «Entiendo», dijo ella tratando de ocultar su decepción. «No es como parece», aseguró Miguel percibiendo su reacción. «No estoy huyendo esta vez, Lupita. Estaré de vuelta en una semana, cuando comience oficialmente en el proyecto en Guadalajara». Sostuvo las manos de ella entre las suyas. «Si decides aceptar la propuesta de Eduardo, podríamos comenzar de nuevo, esta vez sin dejar que el destino o las circunstancias nos separen». La promesa flotó entre ellos, tan tangible como la carta que Lupita aún sostenía, un vínculo entre pasado y futuro, entre sueños infantiles y posibilidades adultas. «Una semana», repitió ella, como si probara el peso de aquellas palabras. «Como máximo», confirmó Miguel. «Tiempo suficiente para que hables con tu madre, organices tus pensamientos y tomes tu decisión». Lupita asintió, reconociendo la sabiduría de aquella sugerencia. A pesar de la conexión instantánea que habían restablecido, a pesar de la carta y las confesiones, aún eran, en muchos aspectos, extraños el uno para el otro. Adultos con vidas, experiencias y cicatrices que el otro desconocía. «Una semana», concordó ella finalmente. «Y entonces hablaremos de nuevo, sin prisa, sin expectativas predeterminadas». Miguel sonrió. Aquella sonrisa que ella recordaba tan bien de su infancia, parte alivio, parte esperanza, totalmente sincera. «¿Puedo al menos llevarte a casa esta noche?», preguntó él. «Creo que sí», respondió Lupita, devolviendo la sonrisa. «Después de todo, tenemos 20 años de historias para compartir durante el camino». La semana que siguió a la partida de Miguel fue una montaña rusa de emociones para Lupita. El domingo compartió todo con doña Esperanza: el reencuentro inesperado, la ceremonia, la carta guardada por 20 años y principalmente la oferta de empleo en Guadalajara. «Ya tomaste tu decisión», observó doña Esperanza, mientras preparaban la comida juntas en la pequeña cocina del departamento. «Puedo verlo en tus ojos». Lupita sonrió, pasando la mano por el delantal que había pertenecido a su abuela.
¿Es tan obvio? Hija, hace años que no te veo tan viva. Doña Esperanza hizo una pausa, la mirada perdida en la ventana que daba a un pequeño patio interno. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Darme cuenta de que, de alguna forma, fui un ancla cuando debería haber sido una vela. Mamá, no digas eso. Es la verdad, Lupita. Cuando enfermé renunciaste a todo para cuidarme, y después, cuando mejoré, permití que siguieras atada a esta vida pequeña, como si me debieras algo. Lupita abrazó a su madre, sintiendo la fragilidad de sus hombros y al mismo tiempo la fuerza inquebrantable que siempre la había caracterizado. Nunca me pediste que me quedara, recordó Lupita. Fue mi elección. Una elección hecha, por amor, pero que te costó caro. Doña Esperanza se apartó suavemente para mirar a su hija a los ojos. Ahora es hora de que tomes una decisión por ti misma. El lunes, según lo acordado, Lupita llamó a Eduardo Mendoza. La conversación fue sorprendentemente informal. Él parecía ya haber decidido que la quería en su equipo, independientemente de las formalidades. Programaron la entrevista oficial para el miércoles en Guadalajara. «Ven preparada para cocinar», advirtió Eduardo. «Quiero ver tus habilidades en acción, no solo en el currículum». La noticia de la posible mudanza a Guadalajara se extendió rápidamente por la cafetería Sabor del Mar. Don Joaquín, contra todas las expectativas, fue el más entusiasta. «Ya era hora de que alguien reconociera tu talento, muchacha», exclamó él con su acento español aún marcado después de décadas en México. «Claro que te echaré de menos, pero sería un crimen mantenerte atada aquí». «Yo también lo extrañaré», confesó Lupita, genuinamente emocionada. «Y a todos, aquí». «Tonterías», replicó el viejo español, escondiendo su propia emoción bajo una fachada de pragmatismo. «Los jóvenes deben seguir su camino. Nosotros, los viejos, nos quedamos para contar historias de cuando ustedes trabajaban para nosotros, antes de hacerse famosos». Doña Mercedes, la cliente habitual que siempre la aconsejaba, apareció especialmente para felicitarla después de oír la noticia. «¿Ves? El universo siempre está atento, niña. Solo hay que estar preparados para reconocer las oportunidades cuando llegan». El martes, Lupita se dedicó a organizar sus recetas y prepararse para la entrevista. Abrió cuadernos antiguos de la universidad, releyó anotaciones sobre técnicas gastronómicas, revisitó su trabajo final de carrera sobre ingredientes nativos del Pacífico mexicano. Cuanto más se adentraba, más se daba cuenta de que su pasión por la gastronomía nunca había desaparecido, solo se había adormecido, esperando el momento adecuado para despertar nuevamente. A media tarde, recibió un mensaje de Miguel. «Reuniones, interminables en Ciudad de México, pero pienso en ti cada minuto libre. ¿Cómo van los preparativos para la entrevista? Confía en tu talento como yo confío. M». Aquellas palabras simples trajeron una sonrisa a su rostro y una determinación renovada a su corazón. Independientemente de lo que sucediera entre ellos, en el futuro, Miguel ya le había dado un regalo inestimable: el valor para creer en sí misma nuevamente. El miércoles, Lupita tomó el primer autobús hacia Guadalajara. El viaje de 4 horas estuvo lleno de una mezcla de ansiedad y esperanza. Observando el paisaje cambiar gradualmente, las playas turísticas dando lugar a áreas más urbanas, los pequeños pueblos transformándose en la metrópoli vibrante que era la capital jalisciense, sintió como si estuviera presenciando una metáfora de su propia vida en transformación. El restaurante escuela estaba siendo instalado en una casona histórica en el centro de Guadalajara, cuidadosamente restaurada para preservar su arquitectura colonial, mientras albergaba equipos de cocina de última generación. Cuando Lupita llegó, fue recibida por una joven asistente que la condujo en un recorrido por las instalaciones aún en finalización. El chef Eduardo está convencido de que la gastronomía puede ser una herramienta de transformación social, explicó la asistente mientras caminaban. Este proyecto no es solo sobre comida, sino sobre preservación cultural, sustentabilidad y desarrollo económico de las comunidades locales. Lupita asintió.
cada vez más impresionada con la visión detrás del proyecto. La idea de usar la gastronomía como puente entre tradición e innovación siempre había sido central en su enfoque culinario. Eduardo Mendoza la recibió en una amplia cocina experimental en el segundo piso de la casona. Vistiendo un delantal, simple sobre ropa casual, parecía más un profesor universitario que un chef celebridad. Lupita Hernández, saludó él calurosamente. Finalmente puedo conocerla adecuadamente, sin la formalidad de aquella ceremonia. La entrevista comenzó de forma distendida, con Eduardo preguntando sobre su formación, experiencias y visión sobre gastronomía regional. A medida que la conversación fluía, Lupita se sentía cada vez más cómoda, redescubriendo una pasión por el tema que había sido opacada por los años de rutina en la cafetería. Ahora la parte que realmente importa, anunció Eduardo finalmente, indicando una mesa de trabajo donde diversos ingredientes estaban dispuestos. Sorpréndame. Entre los ingredientes, Lupita reconoció elementos típicos de la cocina mexicana: chile ancho, camarón seco, maíz, pero también algunos menos obvios: huauzontle, una verdura prehispánica poco conocida, chapulines, amaranto y otros productos nativos de diversas regiones del país. ¿Puedo usar cualquier técnica?, preguntó ella, ya analizando posibilidades. Cualquiera, confirmó Eduardo. Lo que importa es el resultado final y principalmente la historia que su plato cuenta. Durante 2 horas, Lupita trabajó concentrada, moviéndose por la cocina con una confianza que no sentía desde hacía años. Sus manos parecían recordar técnicas que su mente había parcialmente olvidado, e ideas que habían permanecido dormidas por tanto tiempo ahora fluían libremente. Decidió crear un plato que representara su propia travesía: raíces oaxaqueñas con influencias contemporáneas, tradición familiar mezclada con técnicas aprendidas en la universidad, el confort de lo conocido con la audacia de lo nuevo. El resultado fue un risotto de huauzontle con camarones salteados en aceite de chile ancho, finalizado con crujiente de amaranto y germinados. Un plato que mezclaba influencias italianas con ingredientes genuinamente mexicanos, técnicas francesas con sabores regionales. Cuando Eduardo probó, su rostro permaneció neutro por algunos segundos antes de abrirse en una sonrisa genuina. «Esto», dijo él señalando el plato, «es exactamente lo que estamos buscando. Una cocina que honra nuestras raíces mientras mira hacia el futuro». Lupita sintió una ola de alivio y orgullo. Por tanto tiempo había dudado de su talento, convenciéndose de que sus sueños eran fantasías irrealistas. Ahora, ante la aprobación de uno de los más respetados chefs del país, se sentía finalmente validada. «El puesto es suyo si lo quiere», declaró Eduardo, sirviéndose más de una porción del risotto. Chef de investigación y desarrollo, con enfoque en ingredientes nativos y técnicas sustentables. Salario inicial de 16,000 pesos, con revisión después de 6 meses. Lupita parpadeó, aturdida por la oferta directa y por el valor, más de 4 veces lo que ganaba en la cafetería. «Yo acepto», respondió ella sin vacilación. En ese momento, todos los miedos y dudas que la habían atormentado durante la semana simplemente se disiparon. Después de acordar detalles prácticos, fecha de inicio, documentación necesaria, ayuda con vivienda temporal en Guadalajara, Lupita se despidió de Eduardo con una sensación de irrealidad. Mientras caminaba por las calles históricas del centro, trataba de asimilar todo lo que había ocurrido en las últimas horas. Por impulso, se detuvo frente a la Catedral Metropolitana, uno de los símbolos más reconocibles de Guadalajara. No era particularmente religiosa, pero sintió necesidad de un momento de reflexión y gratitud. Dentro de la catedral, el silencio acogedor contrastaba con el bullicio de las calles. Lupita se sentó en un banco de madera pulida por décadas de fieles, dejando que la tranquilidad del lugar calmara su corazón acelerado. Fue allí, en medio de la paz del templo histórico, que tomó su segunda gran decisión del día. Sacó el celular y, sin permitir que la vacilación la detuviera, escribió un mensaje para Miguel. «Acepté el trabajo. Comienzo en 2 semanas.
En cuanto a nosotros, creo que merecemos descubrir lo que podemos ser, sin prisa, sin idealizaciones. Una cena cuando regreses sería un buen comienzo. L. La respuesta llegó casi inmediatamente, como si él estuviera esperando su contacto. Felicidades. Tuvieron la sabiduría de reconocer tu talento. En cuanto a la cena, es una cita. Estaré de vuelta el domingo. Apenas puedo esperar para que comencemos esta nueva travesía juntos. M. Con una sonrisa, Lupita guardó el celular y se levantó. Fuera de la catedral, Guadalajara se extendía ante ella, colorida, vibrante, llena de historias y posibilidades. Así como su vida ahora se abría ante ella, lista para ser redescubierta y saboreada. En el viaje de regreso a Puerto Vallarta, planeó cómo daría la noticia a su madre y reorganizaría su vida para la mudanza inminente. Había tanto por hacer en tan poco tiempo: encontrar un lugar para vivir en Guadalajara, entrenar a alguien para que la sustituyera en la cafetería, decidir qué llevar y qué dejar atrás. Pero por primera vez en muchos años, la perspectiva de cambios radicales no la asustaba. Al contrario, se sentía energizada, como si finalmente estuviera despertando de un largo período de hibernación. Cuando llegó a casa, ya tarde en la noche, encontró a doña Esperanza esperándola con una pequeña celebración improvisada, un pastel casero y una botella de vino espumoso. ¿Cómo sabías que conseguiría el trabajo?, preguntó Lupita, emocionada por el gesto. Porque conozco a mi hija, respondió doña Esperanza con simplicidad, y porque Dios no iba a reencender esta luz dentro de ti solo para apagarla nuevamente. Sentadas a la mesa de la cocina, madre e hija conversaron hasta altas horas, recordando historias del pasado y tejiendo planes para el futuro. Doña Esperanza insistió en que Lupita no se preocupara por ella. Ya estaba en contacto con su hermana en Oaxaca, planeando mudarse allá cuando su hija se fuera a Guadalajara. «Tú me cuidaste cuando lo necesité», dijo doña Esperanza. «Ahora es hora de que cuides tus sueños». Antes de dormir, Lupita releyó la antigua carta de Miguel, guardada cuidadosamente en el cajón de la mesita de noche. Las palabras del niño de 12 años, llenas de esperanza y promesas, parecían haber creado un arco a través del tiempo, conectando el pasado con el presente de formas que ella jamás podría haber imaginado. «Un día, cuando sea grande, volveré a buscarte. Podremos viajar por el mundo como siempre planeamos, probando comidas diferentes y ayudando a la gente. Tú serás una chef famosa, y yo, bueno, todavía no sé qué seré, pero será algo importante, lo prometo». Aquellas palabras, escritas con la inocencia de la infancia, ahora parecían casi proféticas. No exactamente como el joven Miguel había imaginado, pero con una esencia que permanecía verdadera. Ambos siguiendo caminos que les permitían hacer una diferencia en el mundo, cada uno a su manera. Con ese pensamiento reconfortante, Lupita se durmió, soñando con nuevas recetas, nuevos sabores y nuevas posibilidades, no solo para su carrera, sino para su corazón recién despierto. El domingo llegó más rápido de lo que Lupita esperaba. Los últimos 3 días habían sido un torbellino de actividades. Avisar a don Joaquín sobre su partida, comenzar a organizar sus cosas, investigar departamentos en Guadalajara y principalmente entrenar a Carolina, una joven estudiante, de turismo que asumiría su lugar en la cafetería Sabor del Mar. «No estoy tratando de reemplazarte», garantizó don Joaquín cuando presentó a la nueva empleada. «Eso sería imposible. Solo estoy llenando un espacio vacío que dejarás». Aquellas palabras, dichas con el cariño rudo característico del viejo español, emocionaron a Lupita más de lo que cualquier despedida formal podría haberlo hecho. Mientras arreglaba su pequeño departamento, redescubrió cajas de recuerdos guardados hace mucho tiempo, cuadernos de la universidad llenos de anotaciones sobre técnicas culinarias, fotos de su graduación, recortes de revistas gastronómicas que había coleccionado con tanto entusiasmo. Entre esos tesoros olvidados, encontró algo que la hizo detenerse. Un dibujo infantil, amarillento por el tiempo, mostrando a 2 niños tomados de la mano frente a lo que parecía ser un restaurante. En la parte inferior del papel, con la caligrafía,
desaliñada de un niño estaba escrito: Lupita y Miguel, Restaurante de las Estrellas. Era un dibujo que Miguel había hecho para ella cuando tenían 10 años, planeando el restaurante que abrirían juntos cuando crecieran. Sonriendo ante la coincidencia casi mágica de este reencuentro con el pasado, Lupita colocó el dibujo cuidadosamente en su bolso. Sería un regalo perfecto para la cena de aquella noche. Miguel la había invitado a un restaurante a la orilla del mar en Puerto Vallarta, un establecimiento elegante pero relajado, conocido por su cocina que mezclaba influencias locales con técnicas internacionales, una elección que demostraba cuánto había prestado atención a sus conversaciones sobre gastronomía. A las 7 de la noche, cuando el taxi la dejó en la entrada del restaurante, Lupita sintió un cosquilleo en el estómago que no experimentaba desde la adolescencia. Había elegido un vestido simple pero elegante, en color verde esmeralda que realzaba su tono de piel. El cabello rizado estaba suelto, enmarcando su rostro con una naturalidad que combinaba con su personalidad. Miguel ya la esperaba en la entrada, vistiendo pantalón de vestir y camisa blanca con las mangas dobladas hasta los codos, una versión más relajada del militar que ella había visto en la ceremonia, pero igualmente atractivo. «Estás hermosa», dijo él, besándola suavemente en la mejilla. «Tú tampoco estás nada mal», bromeó ella, tratando de disimular el nerviosismo. El restaurante tenía una terraza de madera que se extendía sobre la arena, ofreciendo una vista privilegiada del mar. Fueron conducidos a una mesa cercana a la balaustrada, donde el sonido suave de las olas creaba una banda sonora natural para el encuentro. «¿Conseguiste resolver todo en Ciudad de México?», preguntó Lupita, después de que el mesero sirvió agua y entregó los menús. «Sí, finalmente», respondió Miguel, su rostro demostrando un alivio genuino. «Fue más complicado de lo que esperaba, pero ahora estoy oficialmente transferido a la base de Guadalajara por los próximos 2 años». «2 años», repitió Lupita, saboreando la certeza de ese periodo. «Tiempo suficiente para muchas cosas». «O para todo», complementó él, con una mirada que decía más que palabras. La conversación fluyó naturalmente mientras elegían los platos. Ella optó por un pescado a la parrilla con salsa de maracuyá, él por un medallón de filete con reducción de vino tinto. Hablaron sobre los preparativos para la mudanza de Lupita, sobre las expectativas para el nuevo trabajo, sobre las coincidencias que habían conspirado para reunirlos. «¿Sabes qué encontré hoy?», preguntó Lupita, tras el primer sorbo de vino. «Blanco». «¿Qué?». Ella sacó el dibujo amarillento del bolso, entregándoselo a Miguel. «¿Reconoces esto?». Los ojos de él se agrandaron, seguidos por una sonrisa de pura sorpresa. «No lo puedo creer. El restaurante de las estrellas. Había olvidado completamente ese plan loco». «No era tan loco», defendió Lupita sonriendo. «Solo ambicioso, para niños de 10 años». La ambición era correcta, reflexionó Miguel, observando el dibujo con nostalgia. Solo la escala temporal era un poco optimista. Lupita sintió una punzada de emoción al darse cuenta de que, de cierta forma, aquel sueño infantil nunca había muerto completamente. Solo se había transformado, adaptándose a las circunstancias y a la maduración de ambos. «¿Recuerdas el menú que planeamos?», preguntó ella recostándose en la silla. «Espagueti con salsa de chocolate como plato principal, helado de pizza como postre». Miguel rió. «Menos mal que tus conocimientos culinarios evolucionaron desde entonces. No estoy seguro de que el restaurante de las estrellas hubiera tenido mucho éxito con ese menú». «¿Quién sabe?», provocó Lupita. «Hoy en día las fusiones gastronómicas extremas están de moda. Tal vez estábamos simplemente adelantados a nuestro tiempo». La cena transcurrió en un equilibrio perfecto entre reminiscencias del pasado y planes para el futuro. Descubrieron que, a pesar de los años separados, compartían valores y visiones del mundo sorprendentemente similares. Las diferencias que existían, ella más intuitiva, él más analítico, ella más adaptable, él más estructurado, parecían complementarse en vez de conflictuarse. «Tengo una propuesta», dijo Miguel mientras compartían un postre de chocolate con frutos rojos. «Una especie de proyecto paralelo.
Te escucho, respondió Lupita, intrigada. Parte de mi trabajo en el programa social implica la reintegración de veteranos militares a la sociedad civil, explicó él. Muchos regresan de misiones con traumas, físicos o psicológicos, y encuentran dificultades para retomar sus vidas. Lupita asintió, comprendiendo la seriedad del asunto. He estado pensando en un programa que utilice la gastronomía como herramienta terapéutica, continuó Miguel. Clases de cocina para veteranos, no solo como entrenamiento profesional, sino como forma de expresión, de reconexión con memorias positivas, de creación de nuevas rutinas. Los ojos de Lupita brillaron con el potencial de la idea. Eso es brillante, Miguel. Cocinar puede ser increíblemente terapéutico. Exige concentración, creatividad, trabajo en equipo. Exactamente, concordó él, animado con el entusiasmo de ella. Pero necesito a alguien con conocimiento técnico para estructurar el programa, desarrollar las clases, seleccionar recetas apropiadas. ¿Me estás invitando a ser esa persona? Miguel vaciló por un momento. Sí, pero con una condición importante. Sería un proyecto separado de tu trabajo con... Eduardo, no quiero que te sientas obligada o que pienses que estoy interfiriendo en tu carrera. Lupita consideró la propuesta, reconociendo la sensibilidad de Miguel en mantener las fronteras claras. Sería un trabajo voluntario. Inicialmente sí, algunas horas por semana. Si el programa tiene éxito, podemos buscar financiamiento específico y transformarlo en algo más estructurado. La idea resonó profundamente en Lupita. A lo largo de los años, había encontrado consuelo en la cocina durante sus propios momentos difíciles. La perspectiva de compartir ese poder transformador con personas que habían pasado por experiencias traumáticas parecía no solo significativa, sino también un retorno a los orígenes de su pasión por la gastronomía. Me encantaría formar parte de esto, respondió sinceramente. Podríamos comenzar con recetas ligadas a memorias afectivas, platos que remitan a la infancia, al hogar, a momentos de confort. El rostro de Miguel se iluminó. Era exactamente lo que estaba pensando. Comida como puente para la reconexión emocional, y después avanzar hacia técnicas que exijan concentración y precisión, continuó Lupita, las ideas fluyendo naturalmente. Trabajo en equipo para platos más elaborados, tal vez incluso culminar en una cena preparada por ellos, para sus familias. Ya estás planeando el programa entero, observó Miguel con una sonrisa admirada. Disculpa, me emocioné, respondió ella, ligeramente avergonzada. No pidas disculpas. Es exactamente por eso que pensé en ti. Él cubrió la mano de ella, con la suya sobre la mesa. Tu pasión es contagiosa, Lupita. Siempre lo fue. Aquel toque simple envió una corriente eléctrica por el brazo de Lupita. Era extraño cómo sensaciones adolescentes podían resurgir incluso en la edad adulta. El corazón acelerado, las mejillas calientes, la súbita conciencia de cada centímetro de piel. ¿Sabes qué más pensé?, preguntó Miguel, su voz bajando ligeramente. ¿Qué? Podríamos documentar el proceso, no solo para fines del programa, sino como un libro sobre sanación a través de la comida, sobre reconexión, sobre encontrar propósito después del trauma. Lupita inclinó la cabeza considerando la idea. Un libro, mitad recetario, mitad memorias. Exactamente. Tu expertise culinaria, mi experiencia con veteranos, nuestras historias personales entrelazadas. Una colaboración que podría ayudar a muchas personas. Coautores, murmuró Lupita probando la palabra. Me gusta cómo suena. El resto de la noche pasó en una planificación entusiasta, con ideas surgiendo y complementándose, como si sus mentes operaran en una sincronía perfecta. Cuando finalmente notaron el tiempo, eran casi las 11, y ellos eran los últimos clientes en el restaurante. Miguel insistió en acompañarla hasta su casa. Durante el camino, conversaron sobre detalles prácticos de sus próximas semanas. Él ayudaría en la mudanza de ella a Guadalajara. Presentaría personas
que podrían facilitar su adaptación a la ciudad. Mostraría lugares que se habían vuelto especiales para él durante sus pasos anteriores por la capital jalisciense. Cuando llegaron al pequeño edificio donde Lupita vivía, se detuvieron en la acera, súbitamente tímidos como adolescentes, en una primera cita. «Gracias por la cena», dijo ella rompiendo el silencio, «y por la propuesta del proyecto. Significa mucho para mí». «Gracias por aceptar», respondió Miguel, «y por…» vaciló buscando las palabras correctas, «por estar dispuesta a darle una oportunidad a nosotros». Lupita sonrió, reconociendo la vulnerabilidad detrás de aquella vacilación. Para un hombre habituado a la claridad de las órdenes militares, navegar en las incertidumbres de los sentimientos debía ser un desafío constante. «Yo también tengo algo para ti», dijo ella, sacando un pequeño paquete de su bolso. «No es nada elaborado, pero pensé que sería significativo». Miguel abrió el paquete con cuidado, revelando un cuaderno artesanal con cubierta de cuero, las palabras «Proyecto Reconexión» grabadas al frente. «Para documentar nuestras ideas, para el programa», explicó Lupita, «y tal vez los primeros borradores del libro». Él hojeó el cuaderno, notando que la primera página ya contenía algunas anotaciones en la letra elegante de Lupita, un esbozo inicial de posibles recetas terapéuticas y sus beneficios emocionales. «¿Cuándo?» «Esta tarde», admitió ella. «Después de que mencionaras la cena por mensaje, tuve un presentimiento de que propondrías algo así». Miguel la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Siempre pudiste leer mi mente, incluso cuando éramos niños». «No tu mente», corrigió Lupita suavemente, «tu corazón». El momento que siguió pareció suspendido en el tiempo, uno de esos instantes raros en que el pasado y el futuro convergen en una única posibilidad cristalina. Cuando Miguel se inclinó para besarla, fue como si completara un círculo iniciado hace 20 años, bajo el ahuehuete de la escuela en Oaxaca. El beso fue gentil, casi reverente, cargando el peso de 2 décadas de espera y la ligereza de un nuevo comienzo. Cuando se separaron, ambos sonreían, una comprensión silenciosa pasando entre ellos, la de que algunas conexiones trascienden el tiempo y la distancia, apenas esperando el momento correcto para florecer plenamente. «Nuestra primera cena, mensual», declaró Miguel refiriéndose a la noche que habían compartido. «Primera de muchas», completó Lupita. «Una tradición que comenzamos hoy y que continuaremos en Guadalajara, y después…» «Un paso a la vez, capitán», interrumpió ella con una sonrisa. «Tenemos tiempo ahora». Él asintió, reconociendo la sabiduría en aquellas palabras. Habían esperado 20 años para reencontrarse. Podían ahora saborear cada momento juntos, sin prisa, como una comida preparada con cuidado y apreciada con atención plena. Se despidieron con la promesa de hablarse al día siguiente para ultimar los detalles de la mudanza de Lupita a Guadalajara. Mientras Miguel se alejaba, ella permaneció en la entrada del edificio, observándolo hasta que desapareció en la esquina. Al entrar al departamento, encontró a doña Esperanza aún despierta, fingiendo ver televisión cuando claramente esperaba a su hija. «¿Cómo estuvo la cena?», preguntó la madre, tratando de sonar casual. «Fue…». Lupita buscó la palabra perfecta, el inicio de algo nuevo, o tal vez la continuación de algo que nunca realmente terminó. Doña Esperanza sonrió, comprendiendo más de lo que su hija imaginaba. Sabía que ese muchacho volvería algún día. Algunas historias no terminan hasta que encuentran el final correcto. Aquella noche, acostada en su cama, Lupita reflexionó sobre los giros extraordinarios que su vida había dado en apenas 10 días. De una mesera conformada con una existencia pequeña, se había transformado en una chef a punto de asumir una posición destacada en un proyecto innovador. De una mujer que había desistido de sueños románticos, se había convertido en coautora, no solo de un posible libro, sino de una nueva historia personal que apenas comenzaba. La carta de Miguel, guardada con cariño en el cajón de la mesita, de noche, ahora parecía no solo una reliquia del pasado, sino un mapa para el futuro.
un recordatorio de que las promesas hechas con el corazón, por más imposibles que parezcan, tienen una forma misteriosa de encontrar su camino hacia la realización. 2 semanas después, cuando el auto de Miguel, cargado con las cajas que contenían las pertenencias más preciadas de Lupita, seguía por la carretera rumbo a Guadalajara, ella miró por la ventana hacia el mar que acompañaba la ruta. El horizonte infinito, donde cielo y agua se fundían en una línea indistinta, parecía una metáfora perfecta para lo que estaba por venir. Un futuro lleno de posibilidades, ilimitadas, ahora compartidas. ¿En qué estás pensando?, preguntó Miguel notando su mirada contemplativa. Lupita sonrió volviéndose hacia él. Estoy pensando en sabores. ¿Qué tipo de sabores? Los que aún vamos a descubrir juntos, respondió ella. Los que vamos a crear, compartir, documentar. Los sabores que contarán nuestra historia. Miguel extendió la mano, entrelazando sus dedos con los de ella, mientras mantenía los ojos en la carretera. En aquel simple gesto había un mundo de promesas, ya no las fantasías idealistas de niños, sino los compromisos conscientes de adultos que habían aprendido el valor del tiempo, de la perseverancia y de la reconexión. Y así, rumbo a Guadalajara y a un futuro construido sobre los cimientos del pasado, iban Lupita y Miguel, ya no la mesera y el soldado, sino la chef y el oficial, coautores de una historia que apenas comenzaba a escribirse, un plato a la vez, un capítulo tras otro,